Bien, entonces arrancamos en este cuarto punto, es el punto más, por ahí más álgido, más importante, donde podemos encontrar diferencias, similitudes en lo que voy a expresar. ¿Cuál es el problema que tenemos en el sistema educativo? Bien, lo vamos a marcar en 5 puntos. Primero, la educación formal en las escuelas, en un edificio, no es natural al hombre. Sí es natural la transmisión de generación en generación de un conocimiento. Pero la educación formal, como la conocemos, necesita que como sociedad le demos un valor para que obtenga los resultados esperados. Estamos hablando de un valor social, obviamente. En el siglo pasado, en el 1900, la escuela era vanguardia, representaba el futuro. Todos querían ir a la escuela. Hoy representa un sistema tradicional, conservador y anquilosado. Desde los institutos de formación docentes, sentados en un banco idéntico al de cualquier aula o salón, le dicen en teoría lo creativo, original, dinámico que tiene que ser un docente. Nadie quiere ir a la escuela y para que los chicos no se aburran, tenemos que hacer malabares, trucos, magia pedagógica y social para que estén, cuando en realidad, si la escuela fuese vanguardia, representara el futuro, tuviese el valor social que merece, todos querrían ir a la escuela, porque nadie querría quedarse afuera. Les propongo un ejercicio muy simple. ¿Ha visto usted en las ciudades, en las rutas, en los medios de comunicación, mensajes gráficos, orales, visuales, que alienten y estimulen el valor de ir a la escuela, de estudiar? Preste atención a la enorme publicidad que hay y verá el tipo de valor que estamos transmitiendo. Porque ese es otro problema de creer que el Estado es el único responsable de hacerse cargo de la educación y que el privado se desligue de ella o la utilice como una mercancía. Segundo punto. En este segundo punto hay 2 problemas que considero que entorpecen y atrasan salir de este sistema. Uno es mirar el futuro con la nuca. Esto es creer que recuperando las viejas prácticas del sistema educativo, todas esas viejas prácticas, puede funcionar mejor. Recuperar la imagen de ese docente apóstol, porque la docencia es una vocación. Práctica muy común en algunos establecimientos privados, no en todos. Y el otro, muy vigente actualmente y con grandes adeptos, de creer que mejorando la calidad de la enseñanza, con docentes muy preparados, de ética elevada, propuestas pedagógicas situadas, se puede llegar a mejorar en la misma simetría a la educación. Aquí estamos hablando de un militante pedagógico. Si la primera era una propuesta de una ideología política partidaria, que incluso he escuchado decir que son apartidarios, por favor. La segunda también lo es, pero de la otra. Bien, pero los dos utilizan el mismo sistema educativo, fingiendo que funciona. No, definitivamente no veo el camino de la educación por ahí. Este sistema educativo sigue utilizando la vieja estructura de concreto y abstracto, utilizando los estadios de Piaget. Ya en la primaria hay un fogoneo incesante de contenidos pedagógicos totalmente abstractos, e incluso en los primeros años de la escuela secundaria continúa. ¿Alguien se ha preguntado por qué tenemos que someter a los niños y a las niñas a semejante locura? Hay tanta desinformación y desorientación en cuanto a lo que debería ser una buena educación, formal, obviamente, que hay familias que mortifican a sus hijos de lunes a viernes a exhaustos trabajos de estudios como si fuesen adultos. Horarios escolares completos, cargas de deportes, gimnasia, idiomas, y están convencidos de que ese es el camino. Niños convertidos en adultos porque los propios adultos están ocupados en cubrir el tiempo, en ganar dinero para pagar el tiempo que no pueden estar con ellos. Esto se debe a la ignorancia de las familias, es decir, ignorar un proceso para suplantar este sistema educativo. Es decir, que las familias ven y perciben el fracaso de este sistema, pero en su ignorancia lo suplantan por lo que ellos lo consideran el correcto. Y convengamos que encuentran en instituciones o empresas privadas, en algunas como dijimos, un nicho de mercado. Es decir, tratar a la educación como una mercancía y no como un valor social, pero siempre utilizando la línea normalista de este sistema educativo. Nada que ver con las propuestas que presentábamos en el punto anterior. En el año 2000, les voy a hacer una pequeña
una anécdota, ¿no? En el año 2000 aproximadamente, mi esposa, que es docente también, en las entrevistas que se realizan a principios de año con las familias de nivel inicial, una de ellas le decía, sin sonrojarse, que a una de sus hijas la alentaba a estudiar docencia con esta frase. Yo le digo a ella que estudie, aunque sea para maestra, que algo es algo. Esto que estoy diciendo es textual. Es decir, que si una familia de clase trabajadora se piensa esto, o piensa esto, es la estocada final que necesitaba el sistema educativo. No tengo el dato preciso, pero me animo a decir que la docencia comienza a ser una opción rápida, fácil y económica ya desde los finales de los 70 del siglo pasado. En esta argumentación que estamos dando, observamos que desde las familias más humildes hasta las familias con alto poder adquisitivo, menosprecian la educación formal y la tratan como un objeto muy fácil de manipular. Tercer punto. Otro de los graves problemas es naturalizar que el sistema educativo tenga como fin mayoritario te den trabajo. Un egresado sale del nivel secundario, terciario, universitario con la mente lista y preparada para que le den empleo. Curiosamente, muchos que abandonan el nivel secundario son potenciales personas que buscan y son independientes. Sí, por supuesto, es uno de sus fines generar mano de obra calificada. Está bien eso y necesario. Lo mismo la necesidad de contar con empleados para los distintos rubros tradicionales. Pero concebir y sostener todavía un sistema educativo que genera un mismo tipo de perfil me parece excesivo. Si desde la década del 50 ya se anticipaba el problema del trabajo, del desempleo, ¿qué hacemos entonces con este sistema educativo fomentando el ser empleados? ¿Usted cree que no es así? ¿Que ser empleado es una opción? Piense un momento cómo está diagramado el sistema educativo en su práctica diaria. Es la misma práctica diaria que hace 100 años. Desde la vestimenta, el uniforme, que uniforma, los horarios, entrada, salida, la disposición disciplinada a las aulas, comenzar y terminar la tarea, los permisos de descansos, los recreos. Es decir, un sinnúmero de prácticas normalizadas que corresponden a concebir las actitudes de un empleado, principalmente de un empleado fabril. Para este sistema educativo, el aspecto emocional, espiritual, artístico, filosófico, deportivo no es necesario en un empleado, solo es un complemento. Ser parte del tejido social y no quedarse en la periferia, en la marginalidad, no tiene nada que ver con tener una alfabetización avanzada. Es como en la escuela te deberían enseñar a apropiarte y sentirte parte de tu mundo, de este mundo. Pero si nos situamos desde una posición alfabético-moralista y hacemos juicios de valor para los que tienen un título y los que no lo tienen, ahí en ese momento es que arrojamos a las personas a la periferia y juzgamos con el dedo inquisidor nuevamente sin un estudio no sos nada. Una ignorancia enorme, porque esa misma escuela entonces es quien te otorga identidad y también quien te la quita, como si la identidad fuesen años y años de 4 paredes y una fiesta de egresados. Uno de los grandes miedos del hombre actual es quedarse sin trabajo, y en el momento en que se apoderan de tu miedo, te esclavizan. Irónicamente, la gran esclavitud de nuestra época es el miedo a que no puedas conseguir trabajo de lo que estudies. Los invito a leer una columna de opinión de Luis Castillo, titulada ¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, publicada en un diario local con respecto a este tema. Debajo les dejo el enlace a la nota. Ustedes pensarán, este hombre está delirando mucho. Puede ser. Pero ¿saben por qué tal vez piensen de esa manera? Bueno, porque han naturalizado demasiado este sistema educativo. Para la inmensa mayoría es totalmente común y normal esta manera de concebir la escuela. Si el sistema hubiese comenzado a girar en búsqueda de otra alternativa más abierta, más flexible, más socialmente inclusiva, en la década del 50, hoy tal vez pensar lo que estoy diciendo estaría o sería un poco más normal, más común. Pero como diría el escritor Richard Matheson, la normalidad es un concepto mayoritario. Lo que diga y haga la mayoría es normalidad.
aunque esa mayoría no tenga idea de lo que diga o haga, porque solo lo dice y lo hace porque es normal. Cuarto punto. ¿Por qué incluso digo que es un problema regional? Bien, en el año 2020 sale una película de animación de los estudios Pixar llamada Soul, y una de las cosas que refleja al principio es la desazón del protagonista, la angustia y desesperanza en su trabajo. Él es un músico de jazz, devenido en profesor, porque no le quedaba otra, y como ve que se le escurre la vida en un aula. Ustedes dirán que es muy común ver en distintas personas que mezclan las dos cosas, la docencia con lo específico. Bueno, ¿se acuerdan del ejemplo de esa señora y su hija, aunque sea que estudie para maestra? En muchísimas personas, me imagino que por cuestiones económicas, al no poder seguir una determinada disciplina, deportistas, químicos, matemáticos, historiadores, sociólogos, etc., aunque sea, estudian para profesor. La película de Pixar evidencia que compartimos el mismo problema. Quinto y último punto, el presupuesto educativo. Sin lugar a dudas, el sistema educativo en el que estamos parados es muy barato. Sí, como lo escucho, muy barato. ¿Por qué? Bueno, ustedes recuerdan que todos los programas que se ponen en práctica a nivel nacional y provincial, pedagógicos, de alfabetización, inclusión, tecnológicos, de educación sexual, ambiental, salud, alimentación, de adicciones, de mediación de conflictos, de bullying, de protección física y psicológica, ausentismo, abandono, etc. Y usted enumere los programas que quiera. Realmente son enormes, muchísimos. Más la contención emocional que diariamente se ejerce en las instituciones recae en un docente. Y es el docente que está en el aula. Un docente para poner en funcionamiento programas que se piensan desde un equipo de técnicos que trabaja solamente abocado a ese programa. Y si a eso le sumamos que la tarea docente es muy mal remunerada, la cuenta cierra perfecto. Le pago a un docente que ponga en práctica 10 programas y encima le pago 2 pesos. Programas y mensajes de los teóricos que insisten que las escuelas trabajemos en equipo dentro de las mismas o en redes con otras instituciones. Instituciones que producto del colapso social están desbordadas. Es muy común que cuando los medios aparecen problemas sociales, en lo que primero se piensa es que la escuela como solución, que lo solucione la escuela. Una especie de mesías, pero muy devaluado. En síntesis, el sistema está detonado por todas partes. ¿Cuál es el problema que tenemos entonces actualmente? Bueno, la normalidad de cómo pensamos y practicamos la vida en la cultura occidental. Con el ojo tapado, la revisión histórica, los cambios sociales y culturales, pensar una educación de vanguardia. Con el ojo abierto, los avances tecnológicos. Consumir y poseer cuanto producto nos genere complacencia, ilusión de progreso y entretenimiento.